De Italia tras la sierra. De Londres a Hurlingham. La revolución de Luca. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Vida y obra del italiano que cambió la historia del rock argentino. No sé. El número especial de fin de año de la revista Pelo recorría lo mejor de 1982 a partir de la opinión de los músicos. En el primer lugar aparecía Paul McCartney, con Momento Culminante. Luego, Yendo de la cama al living, de Charly García. Más atrás, Señales, de Rush. A doble página y bajo el subtítulo Lerner, el luchador del año, la publicación quincenal proclamaba a una de las revelaciones de la temporada, y entre los nuevos grupos del año aparecían Luciérnaga Curiosa, Los Helicópteros, Los Encargados, La Torre, Púrpura, Doctor Rock, Rayo X y Demo, la banda liderada por el histórico Rinaldo Raffanelli, bajista de Sui Generis y Polifemo, que contaba con un joven guitarrista llamado Ricardo Mollo. En la revista no apareció ni la más mínima mención a Sumo, tampoco a ninguno del resto de los grupos que tocaban en el nuevo circuito de bares y pubs. Sin embargo, contra todos los pronósticos, Sumo cumplió un año de vida y estableció un sistema de perseverancia apoyado por todo tipo de estrategias, casi como una célula revoltosa en plena lucha de liberación. El final de la Guerra de Malvinas derivó en un lento repliegue del gobierno militar y también en una esperanza no tan remota de volver a la vida democrática. Se respiraba cierto alivio en el aire, aunque el poder represivo se mantuvo intacto. Luca ya tenía un nombre en el circuito underground, en un mapa que formaban espacios como el Café Einstein, la Esquina del Sol, Zero Bar y Stud Free Pub, escenarios reducidos para un público informado. Si no estabas en la escena, era muy difícil enterarse, contó alguna vez Fidel Nadal, para explicar el panorama artístico del que formó parte, primero como espectador y años más tarde como líder de Todos tus muertos. Sin llegar a los niveles de provocación del llamado destape español luego de la muerte de Franco, entre 1982 y 1983 el ambiente contracultural porteño abrazó el absurdo y el humor con propuestas cercanas al rock. La aparición de las By Biscuit, un grupo integrado por Viviana Tellas, Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastián y Edith Kucher, traficaba con la idea del teatro musical satírico que más tarde será perfeccionado por el Club del Clown, de Batato Barea, o el aporte inestimable de las gambas al ajillo. Vivi Tellas fue la aliada de Luca en esos cruces de canciones, expresionismo bizarro y jarana grupal. El choque entre la cultura autorizada y los nuevos subterráneos parece resumirse en una noche, cuando la directora y guionista María Luisa Bember visitó el Einstein en busca de una actriz para el rol protagónico de Camila O'Gorman. La posible aspirante al rol de la heroína profana era Katia Aleman. El espectáculo de la velada incluyó a Katia bailando un tango erótico. Luego, Vivi Tellas braceó sobre una tabla de planchar para dar vida a su rutina de la nadadora. Enseguida, el dúo integrado por Omar Chaván y Sergio Einstein, llamado Pis y Caca, provocaron a los presentes lanzando choclos, mostaza y yogur. La realizadora huyó espantada, nunca más volvió al Einstein. Las By Biscuit llegaron al gran público invitadas como grupo de apertura de los recitales que ofreció Serú Girán en el Teatro Coliseo a fines de 1981. Fue una experiencia traumática para el grupo femenino que enfrentó a un público hostil, incapaz de soportar canciones irónicas. La tolerancia mejoraba ostensiblemente cuando acompañaban a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Incluso realizaron los coros de Superlógico, tema incluido en uno de los primeros demos del grupo platense. La fascinación que sentía Luca por los monólogos de Vivi Tellas, en especial por aquel en el que se repetía todo el tiempo la frase ¿qué haces, boludo?, hizo que el cantante redujera el latiguillo a ¿qué haces, bolú?, para transformarlo en uno de sus saludos favoritos. Luca empezó a quedarse dormido en el café de Avenida Córdoba. También ensayaba con Sumo
y participaba por fuera del grupo en la vida social del lugar, animando un show de los Twists colgados del techo o simplemente como reidor de las performances de su amigo Geniol. En su era de esplendor, en plena primavera democrática, el Einstein fue el centro de un mundo lúdico, un pozo voluptuoso de las futuras vanguardias teatrales y el campo de entrenamiento de los nombres que cambiarán para siempre el humor del rock argentino. Los Punks fueron los primeros aliados de Luca. Bandas como Los Violadores, Alerta Roja y Los Laxantes conectaron de manera instantánea con el tipo que había visto en Londres a los Sex Pistols y The Clash. Luca fue un espejo donde reflejarse y tomar prestado esos gestos que aquí solo llegaban en fotos o unos pocos videos. La banda de Piltrafa ya había grabado un disco que no tenía forma de publicar, pero crecía en público y tocaba casi tan seguido como los Freaks de Hurlingham. Son Los Violadores quienes llevan a Sumo a tocar a Le Chavalet, un restaurante pituco de Recoleta ubicado frente al Hospital Alemán en la calle Ecuador. Ahí, Luca conoció a Mónica Stromp y también compartió cuerpo a cuerpo Racias Salvajes y Noches de Comisaría. Una fecha lleva a la otra y casi sin medir riesgos económicos, las dos bandas, sin un álbum en la calle, decidieron organizar un mini obras para el sábado 22 de enero de 1983. La jugada temeraria salió mal. Harry B., primer punk argentino y alpinista confeso, regresó tarde de la montaña, con lo cual el show debió posponerse una semana. Los Violadores tuvieron que cubrir los gastos. El día del show postergado, en el lugar había muy poca gente, apenas unos 350 valientes. Eran muchos seguidores para esos grupos subterráneos, pero casi ni se notaban en el enorme gimnasio del Club Obras Sanitarias. Luca no creció con Videla, pero conoció 4 presidentes militares en poco más de 2 años de permanencia durante la dictadura. Nunca tramitó la ciudadanía. Debía viajar a Uruguay y luego volver a ingresar al país para obtener su visa de turista. Realizó el trámite en pocas oportunidades. La mayor parte del tiempo permaneció como un extranjero ilegal, según las normas argentinas de migraciones. En la ciudad se movía en tren y en subte. No tenía buena conexión con los automóviles y una considerable miopía invalidó cualquier cambio de decisión. El ferrocarril lo acercaba sin esfuerzo y por poco dinero a los destinos que separaban a Hurlingham del resto del planeta conocido. El problema surgía cuando debía acompañar a Mónica Stromp a su casa de Martínez, en la zona norte de Buenos Aires. El único medio de transporte era La Costera, un micro de línea que unía La Plata con San Isidro. El viaje continuaba en tren hasta la casa de los Stromp, familia dirigida por un alto directivo de la fábrica Mercedes-Benz. Tiempo de espera y de viaje sellaron la primera etapa de una relación que no acusaba conflicto frente a los 11 años que separaban a Luca de su novia, una bellísima estudiante que cursaba el primer año de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y también estudiante de arte dramático. Luca y Mónica tenían varias cosas en común: familias de clase alta, una educación escolar bastante rígida y el arte como válvula de escape al mandato impuesto. La relación tuvo muchas idas y venidas, peleas y reconciliaciones, una disputa constante contra la dependencia alcohólica del cantante de Sumo, que de a poco empezó a devorarse cualquier tipo de proyecto futuro. Escuchamos No Más Nada por Sumo desde su álbum Fiebre, otra de las canciones de este capítulo 17 de La Revolución de Luca, Represión por los Violadores, Pensé que se trataba de Cieguitos de los Tweets, Mujeres por Feana Cantilo de su disco Detectives, pero una canción que solían meter en el repertorio de las Baby Squid, y en el principio No Duermas Más también de Sumo. Toda la música de este capítulo 17 de La Revolución de Luca, sobre textos de Oscar Jalil para su libro Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro, producción, piloto de prueba, puesta en el aire, Tomás Duarte.